Conducta humana. Gladys en éxito. Bienvenida, doctora Mercedes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros los días martes en el segmento Conducta Humana. Por aquellos que están escuchando y no han seguido pues el contenido de este espacio, la doctora Mercedes Schnell nos acompaña desde hace años, me acompaña, además como médico especializada en conducta humana, en programación neurolingüística e hipnosis, justamente revisando pues lo que son aspectos, rasgos de nuestro comportamiento individual y colectivo. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Gladys. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, dentro de lo que, por ejemplo, la dinámica de la Semana Mayor, algunos ya descansando, otros todavía trabajando, pero en general, definitivamente son tiempos, se supone, ¿no? De acuerdo a lo que es el criterio, además, expresado siempre por la religión católica, para la introspección, para justamente tomarnos unos días, incluso para revisarnos dentro de ese comportamiento. ¿Hasta qué punto lo hacemos? Sí, Esa es una buena pregunta. sí, Esa invitación señor. de esta semana. Sí, la semana se nos presta para poder hacer todo lo que debemos hacer cuando nuestras emociones nos llevan en lugar de nosotros manejar las emociones. Pero fíjate, Gladys, es bien simple en parte y en otra parte no. Cuando tú le preguntas a la persona, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Bueno, sí, estoy no tanto, o estoy mal. Pero no te explican qué sienten. Y date cuenta que mientras uno no tenga idea de lo que siente, difícilmente puede confrontarlo. Claro. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que expresar cada emoción que tenemos. Es decir, tenemos que tener un vocabulario para las emociones. Y nunca nos enseñan eso ni en la infancia ni a lo largo de la vida. A veces uno lo entiende, otras veces no. Porque para manejar las emociones, tú tienes que estar seguro de qué estás sintiendo, en primer lugar, porque tienes que darte cuenta, es decir, tomar conciencia de que tienes una emoción determinada. No solamente eso, para tú poder mejorar, tienes que darte cuenta de la relación, de cómo es la relación entre esa emoción, lo que estás pensando, es decir, la cognición, y el comportamiento que estás llevando a cabo. Porque así tú puedes entonces afrontar la situación. Si yo fui y le di un golpe físico, una cosa horrenda, a otra persona, tengo que darme cuenta qué me lleva a eso. Y acuérdate que tenemos muchas veces el diálogo interno. Entonces empiezo a hablar yo conmigo, y eso tiene un efecto muy específico en cómo se siente la persona. Entonces son dos cosas que tenemos que manejar. ¿Qué siento y qué estoy pensando? No es tan fácil como se dice. Ojalá fuera así de fácil. Porque eso que siente es lo que provoca la respuesta. Uno reconoce la emoción, reconoce la acción que está haciendo. Entonces, tienes que identificar en ese momento, parar, como que tomar aire, digo yo, respira un poquito, céntrate en ti y date cuenta de qué evento, qué pasó allí que yo reaccioné de esa manera. Y no quedarte con la sola reacción, sino de una vez, ¿cuáles son los eventos? ¿Cuáles son las personas que me causan esta respuesta? ¿Cuáles son las conductas que yo tengo cuando se disparan estas emociones extrañas? Porque puede ser rabia, pero también puede ser tristeza. Claro. Puede ser inseguridad. Y te pongo ejemplos en actos. Pues. La inseguridad es terrible cuando tú estás haciendo una presentación o estás yendo a solicitar un trabajo, ¿verdad? La tristeza tienes que manejarla bien, porque todas las personas que están alrededor tuyo, de una manera u otra, se contaminan, llamémoslo así. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes una emoción específica, tienes que analizarla y reflexionar. ¿Por qué? Porque no es lo que hizo el otro, ni es lo que pasó, es lo que yo entiendo. Vale decir
qué significado o qué sentido le doy yo a eso que pasó. Eso que pasó se llama disparador. Y uno puede empezar a conocer disparadores. Fulana, cada vez que yo me uno con ella, me pongo de un mal humor que muero. La otra me hace tal cosa. El otro, no, con el otro estoy muy bien. Entonces tienes que saber quiénes son disparadores, cuáles eventos son disparadores, para poder analizar y reflexionar y pensar, pero es que esto fue esta persona que puso esta cara y yo cuando estaba más joven pasó ABC, por lo cual yo le doy el significado de ser una falta de respeto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace esas primeras 3 cositas nada más, tiene que tener lápiz y papel. Eso los pacientes no lo entienden mucho. Yo digo, eso es tarea. Tú haces una tarea, escribes emoción, escribes pensamiento y escribes acción. Y te vas a conocer más. Entonces, ahí sí, tú puedes expresar, puedes decir, puedes saber si la conducta es socialmente aceptable o no. Y ahí puedes entonces expresar la emoción y decidir qué es lo que vas a hacer. Eso implica, además, yo sé que estoy un poco complicada hoy, pero vamos a tratar de hacer una cosa más o menos que la gente pueda hacerlo, porque de verdad que me interesa. Eso implica que tú tienes que conocer tus fortalezas y tienes que trabajar tus limitaciones. Las fortalezas te van a ayudar a contener, pero las limitaciones te pueden llevar a malinterpretar. ¿Okay? Y entonces ahí es donde hay mucha explosión. Entonces hay que reestructurar el pensamiento. Eso suena muy difícil, pero no es. Hay que analizar 2 cosas que hacen ustedes los periodistas, que son periodistas. ¿Por qué pasó esto? ¿Para qué yo me doy esa emoción? Yo produzco esa emoción. ¿Qué gano yo poniéndome furiosa o dándole un golpe a alguien? ¿Qué es lo que me está satisfaciendo de esto? Porque a veces vemos las emociones como enemigos. O sea, cónchale, me puse brava, qué fastidio, yo sí soy boba, no sé qué. No, ¿qué me hizo poner molesta? Y de esa manera yo puedo tomar el pensamiento que tenía cuando empiezo a analizarlo y lo convierto en un pensamiento positivo. Entonces, yo le di tal interpretación, pero realmente eso puede ser otra cosa. Y empiezas a completarte tú. Es una manera de completarte, de mejorarte, y es bien interesante. Lo que yo recomiendo siempre que hay estallidos emocionales de cualquier emoción, alejarse de los estímulos o alejarse de los disparadores, así es como se llaman realmente. Porque esos disparadores dan emociones inadecuadas, son negativas. ¿Qué son ese tipo de emociones? Unas que a la final tú te vas a sentir mal, no te vas a sentir bien. Entonces tienes que reconocer esas emociones y transferirlas a experiencias positivas. De esa experiencia negativa, yo puedo aprender. Y ahora aprendo que a mí, las personas que, te pongo un ejemplo que es mío, las personas que tienen cierto nivel socioeconómico o de trabajo y hablan con grosería, a mí eso me molesta profundamente. Yo sé que eso me va a molestar, yo me preparo. Digo, hoy en día todo el mundo dice grosería. Esa es la conversión de algo negativo a algo positivo. Pobrecito ese señor que siendo gerente altísimo tiene ese vocabulario. Si no hubiese estudiado y no hubiese tenido familia, bueno, entendido. Pero pobrecito, ¿no? Tú lo conviertes en una experiencia que no es negativa, sino que para ti es, bueno, tengo compasión, me da de todo ver a las personas así. Entonces hay que ver eso, poner lo negativo en positivo. Por otra parte, tú puedes empezar a darte cuenta si tú eres demasiado exigente. Y esa exigencia o ese perfeccionismo te lleva a tener unas emociones bien inadecuadas, pero bien inadecuadas. Entonces es importante darse cuenta de eso. Lo mismo que cuando eres una persona sumamente estricta contigo mismo, controladora, competitiva,
O el ejemplo contrario, que es cuando eres muy, muy liberal y dejas que todo pase. En general, si tú ves esas cosas en ti, tienes que manejarlas, porque eso te va a llevar a disparar emociones que no son adecuadas. Eso es bien interesante. Entiendo. Sí, no, y le agradezco que ni le interrumpí para aprovechar el tiempo, que no era mucho, y poder escuchar no solamente lo que es el tema en cuestión que estamos analizando, sino también aquellas sugerencias importantes para atrapar eso, para el autoconocimiento, además tan importante que siempre se sugiere en inteligencia emocional, y el autocontrol, que nos puede llevar a tener mejores relaciones, obviamente, primero con uno y con el entorno, funcionar mejor. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo martes. Feliz Semana Santa, cuídense mucho. Feliz tarde también para usted, y agradecida de que nos acompañe los días martes en el segmento Conducta Humana. Son las 4 en punto, cierro la primera hora para Caracas, pero queda una segunda parte todavía de transmisión nacional. Escuchan Gladys en Éxitos hasta las 5.